Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 93. Ideas para la investigación. Antonio se marchó de Hogwarts poco después de su conversación con Minerva. Aunque Charlus y Edmund sentían curiosidad por saber qué quería discutir la profesora McGonagall, no le insistieron para que diera detalles. Aún así, Antonio había satisfecho su curiosidad y les había dado una breve explicación, general y concisa, pero suficiente para que los dos perspicaces hombres pudieran comprender la mayor parte. Antonio y Edmund habían planeado regresar a sus respectivas mansiones, pero Charlus insistió en que volvieran a la mansión Potter. Aunque ya había anochecido y no era la hora del almuerzo, Charlus los invitó cordialmente a quedarse a cenar. Una cena que se vio interrumpida incluso antes de empezar. Cuando llegaron, una ansiosa Dora Potter los recibió en la puerta. Estaba preocupada por James. Charlus ya le había enviado un Patronus para asegurarle que su hijo estaba a salvo, pero la falta de detalles no la había tranquilizado. Solo después de que Charlus le explicara todo con detalle, finalmente se relajó. Pronto se organizó el almuerzo, y Antonio tuvo que admitir que fue un festín que recordaría durante años. La calidez y hospitalidad de la familia Potter le dejaron una huella imborrable. Nadie mencionó las conversaciones previas sobre política. Parecía haber un acuerdo tácito para dejar el tema en paz. Además, Antonio y Edmund ya habían presentado sus planes a Charlus, y el señor de la casa Potter sin duda querría tiempo para considerarlos. Le estoy verdaderamente agradecido, Lord Potter, dijo Antonio con sinceridad mientras se preparaba para partir. Me faltan palabras para expresar la admiración que siento por su hospitalidad. Ja, ja. Charlus rió con ganas. Un alfarero siempre se alegra de oír semejantes elogios. Somos conocidos por nuestra hospitalidad. Señor Olario, dijo Dora afectuosamente, debe visitarnos de nuevo pronto y, esta vez, planear una visita como es debido. Esta difícilmente puede considerarse completa, dado todo lo que ha sucedido. Lo haré, Lady Potter, respondió Antonio con una sonrisa cortés y una leve reverencia. Luego, con un tenue destello mágico, desapareció del lugar. Es un joven verdaderamente impresionante, Lord Bones, dijo Charlus, volviéndose hacia Edmund, que seguía de pie cerca. Es más impresionante de lo que crees, Lord Potter, respondió Edmund con una leve sonrisa de complicidad al recordar los destellos de aquella noche en que Antonio, él solo, había acabado con los mortífagos que atacaron su mansión. ¿Ah, sí? Charlus arqueó una ceja, captando la insinuación. Se dio cuenta de que Edmund sabía algo que no estaba contando. Sí, asintió Edmund, con una sonrisa que perduró. Hasta luego, Lady Potter. Con esa despedida, él también desapareció, dejando a Charlus y Dora juntos al borde de sus recintos, mientras la brisa vespertina los rozaba suavemente. Antonio regresó a su residencia en Olario. Esa sería su última noche allí. A la mañana siguiente se mudaría a su nueva mansión, la mansión Olario. Mientras Antonio yacía en la cama intentando dormir, su mente seguía divagando sobre cómo debía investigar el ataque a Lily. Sus pensamientos volvían una y otra vez a todos los nombres que Lily había mencionado sobre personas castigadas por Minerva McGonagall. Para ser sincero, Antonio sospechaba que más de una persona podría haber urdido semejante plan. Los Lestrange, y Rabastan Lestrange en particular, eran los principales sospechosos. Pero la verdadera duda de Antonio era si Rodolphus o Rabastan, si el hermano menor también había sido reclutado como mortífago, serían capaces de hacer algo así tan pronto después de la muerte de su padre en un ataque similar. No había pasado ni una semana desde la muerte de Reynard Lestrange. Si el objetivo hubiera sido Edward Bones en Hogsmeade, habría estado más dispuesto a considerar sus nombres. Habría sido un acto de venganza. Pero después de lo sucedido, ¿acaso Lily les importaría tanto? Atacar a Edward habría sido una mejor opción. Se habrían vengado y habrían herido gravemente a Edmund Bones. Aunque, por otro lado, tal vez un ataque a Edward lo habría hecho demasiado obvio y por eso lo evitaron. No podía estar seguro. Necesitaba alguna prueba. Antonio se despertó temprano a la mañana siguiente. Apenas había dormido la noche anterior, con la mente ocupada constantemente por la investigación. Aunque aún no había trazado un plan de acción claro, varias ideas habían comenzado a tomar forma. Y con esas ideas, el alcance de su investigación se había ampliado considerablemente. Lo que había comenzado como una investigación sobre el ataque a Lily se estaba ampliando poco a poco, convirtiéndose en algo mucho mayor, algo que pronto involucraría a los propios mortífagos.
Estaba a punto de asumir un trabajo que, por derecho propio, debería haber correspondido a los Aurores. Antonio acababa de terminar su desayuno cuando un fuerte e impaciente golpeteo resonó en la puerta principal. No necesitó más que unos segundos para adivinar quién era. Bellatrix. No había aparecido en varios días, desde el día en que él la ayudó a aprender el hechizo del golem de agua. Abrió la puerta y la saludó con calma. Señorita Black. Olario, dijo Bellatrix con una sonrisa juguetona. O quizás debería llamarte por tu nuevo título, estimado miembro del Wizengamot, Lord Olario. Ja, ja. Exclamó Antonio riendo mientras se hacía a un lado, dejándola entrar. Bellatrix lo siguió al interior de la habitación. No has venido en los últimos días, comentó. Pensé que no dejarías de molestarme hasta que dominaras el hechizo del golem de agua. Ante esto, la mente de Bellatrix divagó brevemente hacia lo que había ocurrido en Grimmauld Place durante los últimos días, en particular hacia las insinuaciones de su abuelo. Y a pesar de su habitual descaro, su rostro se ruborizó ligeramente al recordarlo. He estado ocupada con algunas cosas, murmuró. Antonio arqueó una ceja ante su tono inusual, pero no insistió. ¿Has oído hablar del ataque a Oxmeade? Preguntó bruscamente. Sí, respondió Antonio con voz serena. De hecho, ayer visité Hogwarts. ¿Por qué? Preguntó Bellatrix, con la curiosidad aguzada. Antonio relató brevemente los hechos. Oh. Exclamó Bellatrix cuando terminó. Los mortífagos se están volviendo más audaces cada día. Pensé que después de que Lord Bones matara a 8 de ellos y después de todos esos artículos en el periódico de Lord Potter instando a la Gran Bretaña mágica a hacerles frente, los mortífagos se habrían visto obligados a retroceder, dijo. Así debería haber sido, convino Antonio, negando con la cabeza. Pero el miedo se propaga mucho más fácilmente que el valor. Si los mortífagos hubieran sufrido algunas bajas ayer, quizá eso les habría inspirado valentía. Pero el ataque fue casi impecable. No sufrieron ninguna baja. En fin, dijo Antonio cambiando de tema, ¿cómo va tu práctica con el hechizo del golem de agua? Bien, respondió rápidamente. Pero aún necesito más orientación de tu parte. Claro, dijo con una leve sonrisa. Pero antes, hoy me mudo a mi nueva mansión. ¡Genial! Exclamó Bellatrix radiante. Iré contigo. Y así, sin más, Bellatrix se autoinvitó. Antonio solo pudo negar con la cabeza, entre divertido y resignado. Capítulo 94. La reacción de Dumbledore. Ataque sin precedentes, increíble e impactante a Hogsmeade. 2 estudiantes y otras 8 personas fallecieron. Decenas resultaron heridas. En un giro de los acontecimientos sumamente increíble e impactante, alrededor de 2 docenas de mortífagos lanzaron un ataque sin precedentes contra el mágico asentamiento de Hogsmeade. Este asentamiento es un pequeño pueblo situado cerca del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Aunque se encuentra fuera de la jurisdicción administrativa de Hogwarts, históricamente ha estado estrechamente vinculado a él. Cabe señalar que ayer era el día de la semana en que los estudiantes de Hogwarts tienen permitido viajar a Hogsmeade. En el ataque posterior, 2 estudiantes de Hufflepuff y otros 8 residentes de Hogsmeade perdieron la vida. Decenas más resultaron heridas y están siendo atendidas en la enfermería de Hogsmeade. Al momento de publicar esta noticia, alrededor de media docena de estudiantes se encontraban en estado grave y aún corrían peligro. Nuestras fuentes nos han confirmado esta información y, hasta el momento, Hogwarts no ha emitido ningún comunicado oficial. Este ataque es el más grande y audaz que los mortífagos han llevado a cabo desde la creación de su movimiento. Que se produzca apenas unos días después de que 8 de ellos murieran durante su fallido asalto a la mansión Bones lo hace aún más impactante. Tras su anterior fracaso al intentar asesinar a Lord Edmund Bones y a su hija, comenzó a arraigarse entre la gente la creencia de que los mortífagos habían sido acorralados y que era posible, incluso no tan difícil, oponerse a ellos y derrotarlos. Lord Bones, y anteriormente Lord Antonio Olario, habían demostrado que era perfectamente posible acabar con ellos. Un creciente optimismo había ido en aumento, y la esperanza de que este movimiento terrorífico finalmente llegara a su fin comenzaba a fortalecerse. Pero ahora, todo parece haberse derrumbado. El ataque deja claro que los mortífagos no han sido realmente acorralados y que este ataque fue probablemente una represalia por su ataque fallido. Dumbledore se dejó caer ligeramente en su silla mientras volvía a colocar el periódico sobre su escritorio. No terminó de leer el artículo. No podía. Esa mañana, cada página estaba repleta de noticias sobre el ataque a Hogsmeade, desde la cruda descripción de los hechos hasta los estremecedores testimonios de los testigos.
Aunque Hogwarts estaba en estado de alerta máxima y solo los alumnos heridos podían hablar con sus familias, los residentes de Hogsmeade estaban disponibles para hablar con sus familias. Cada detalle había quedado al descubierto, y Dumbledore sabía que esto continuaría durante días, tal vez semanas, a menos que una noticia aún mayor y más jugosa captara la atención del público. Ya había recibido más de una docena de cartas, cada una exigiendo una declaración, cada una preguntando qué pensaba hacer al respecto. Pero Dumbledore no tenía palabras para responderles. Hacía años, quizá décadas, que Albus Dumbledore no se sentía tan impotente. Su postura ya no era la misma, erguida y orgullosa de antaño, y el brillo habitual en sus ojos se había apagado. En un solo día, parecía haber envejecido varios años. Jamás se lo había imaginado. Siempre había creído, con firmeza e incluso arrogancia, que su nombre bastaba para mantener a los mortífagos alejados de Hogwarts y Hogsmeade. Había asumido que Tom, Voldemort conocía su fuerza lo suficientemente bien como para no cruzar esa línea. Aunque Tom se hubiera convertido en el Señor Oscuro, Dumbledore estaba seguro de que jamás se atrevería a invadir su dominio. Todavía no. No hasta que hubiera consolidado su poder sobre el resto del mundo mágico británico. Pero Tom había hecho lo inesperado. Y Dumbledore pagó el precio de su complacencia. Perdió. Y también los estudiantes a quienes debía proteger. Unos suaves golpes en la puerta sacaron a Dumbledore de sus pensamientos. «Pasa», dijo en voz baja. Como siempre, ya había presentido la llegada de Minerva mucho antes de que llamara a la puerta, pero hoy no estaba de humor para su habitual humor amable, ese que la invitaría a entrar antes incluso de que llegara a la puerta. La puerta se abrió con un suave crujido y la profesora McGonagall entró. «Albus», dijo, usando su nombre de pila, algo poco frecuente, mientras se acercaba a su escritorio y se detenía frente a él. «Sí, Minerva», respondió Dumbledore con voz cansada y la mirada perdida. «Todos los estudiantes están fuera de peligro», le informó. «Algunos necesitarán un par de días más para recuperarse, pero ya no hay ninguna amenaza para la vida de nadie. Todos están a salvo». Un leve suspiro de alivio escapó de los labios de Dumbledore. «Son buenas noticias», dijo en voz baja. No sabía cómo habría soportado la noticia de otra muerte. «Albus», continuó Minerva, con tono vacilante, casi temiendo lo que iba a decir a continuación, «los padres de los dos alumnos fallecidos han accedido a celebrar los funerales aquí, en los terrenos de Hogwarts. Será esta misma tarde». Minerva jamás hubiera querido dar este mensaje. Un funeral de estudiantes. No en vida. Albus asintió distraídamente. Al fin y al cabo, había sido su petición que los padres permitieran que sus hijos fueran enterrados en Hogwarts. Era lo mínimo que podía hacer para honrarlos, el gesto más pequeño para reconocer el error que les había costado sus jóvenes vidas. Serían recordados en Hogwarts. «Albus», insistió Minerva con voz baja pero firme. «Sí, Minerva», murmuró, sin apartar la vista del escritorio. «¿Qué haremos?», preguntó en voz baja. Dumbledore se reclinó lentamente en su silla, repitiendo sus palabras en voz baja. «¿Qué haremos?». La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta, mientras el silencio volvía a llenar la oficina. «Sí», insistió Minerva. «Tenemos que dar una respuesta, Albus. Todo el mundo está esperando un comunicado oficial nuestro. Estudiantes, padres, incluso el ministerio». Albus asintió lentamente, tomándose unos instantes para ordenar sus ideas. El peso de la responsabilidad lo envolvía como un sudario. «Minerva», dijo al fin, con voz baja pero firme. «Informa a todos que tienen permiso para asistir al funeral esta noche». Minerva abrió la boca para protestar, con preocupación reflejada en su rostro, pero antes de que pudiera hablar, Dumbledore alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y ella guardó silencio. Las palabras se le habían atragantado. No era la expresión de dolor o cansancio propio de la edad que esperaba. Lo que vio, en cambio, fue fuego. Puro, controlado y ancestral. Aunque no era una llama literal, Minerva, sintonizada como estaba con el flujo de la magia, podía sentirlo. Un tsunami de poder mágico que fluía en su interior, apenas contenido. «Hablaré», dijo Dumbledore con firmeza. «En el funeral. Esa será mi palabra oficial». Durante un largo rato, Minerva se limitó a mirarlo fijamente. Luego asintió levemente, sin decir palabra, en señal de aprobación. Capítulo 95. Funeral. Se respiraba una atmósfera de inquietud y opresión mientras la gente atravesaba las protecciones de Hogwarts y se dirigía hacia los terrenos del colegio.
El profesor Filius Flitwick y Horace Slughorn permanecían en la entrada, guiando en silencio el flujo constante de recién llegados. Los rostros de los que llegaban eran solemnes, y cualquier conversación que se produjera era en susurros. La noticia de que el funeral de los 2 estudiantes fallecidos de Hufflepuff se celebraría en los terrenos de Hogwarts y que todo el mundo estaba autorizado a asistir había causado conmoción. Teniendo en cuenta que Hogwarts había estado en confinamiento desde el ataque a Hogsmeade, la repentina apertura de sus salas al público fue completamente inesperada. Y, sin embargo, se había congregado una gran multitud. No todos habían venido a honrar a los 2 estudiantes fallecidos ni a ofrecer sus condolencias a sus afligidos padres. No. La mayoría se sentía atraída por otro motivo. Expectativas. Esperaban algo grande. ¿Qué esperaban? Nadie sabía decirlo con exactitud. Pero algo importante. Algo grande. Quizás se trate de un comunicado oficial de Hogwarts, o del propio Dumbledore. Hasta el momento, no ha habido ninguna. La única comunicación oficial de la escuela ha sido el anuncio del propio funeral. ¿Qué crees que está planeando el viejo chocho? Preguntó Bellatrix en voz baja. Es difícil adivinarlo, respondió Antonio encogiéndose de hombros. Solo él sabe lo que pasa por su cabeza. Acababan de instalarse en la nueva mansión Holario y estaban a punto de dirigirse a los campos de entrenamiento cuando recibieron una edición especial del periódico con el anuncio de Hogwarts. Y, por supuesto, ni Antonio ni Bellatrix pudieron resistir la tentación de ir a Hogwarts. Ambos sentían una gran curiosidad por saber qué estaba pensando Albus Dumbledore. Desde todo punto de vista lógico, abrir las protecciones de Hogwarts con tanta facilidad fue una decisión arriesgada. Podría argumentarse que los mortífagos no se atreverían a atacar una reunión tan numerosa, especialmente con Dumbledore presente, pero ¿quién podía asegurar de que eran capaces? Al fin y al cabo, nadie esperaba que atacaran Hogsmeade. Y esta decisión, no parecía propia de Dumbledore Antonio. No fue una decisión serena, calculada ni racional. Fue una decisión emocional e impulsiva. Antonio consideró la posibilidad de que Albus estuviera haciendo esto deliberadamente para obtener simpatía a través de la muerte de los 2 estudiantes y desviar la atención de la responsabilidad. Técnicamente, Dumbledore no era responsable del ataque en sí. Hogsmeade y su seguridad no estaban bajo su jurisdicción. Pero la seguridad de los estudiantes sí, y por eso, sin duda, sería culpado. Y Dumbledore podría estar haciendo esto para presentarse como la víctima, para ganarse la simpatía de la gente. Pero Antonio no podía estar seguro. Antonio nunca había podido ubicar claramente a Albus Dumbledore en el espectro del bien y del mal. Es cierto que muchas de sus decisiones en la historia original eran cuestionables, incluso debatibles, pero ¿era realmente malvado? ¿O simplemente un hombre atrapado por su propia sensación de infalibilidad? ¿Creía realmente en el bien mayor del que hablaba con tanta frecuencia, o se había convertido simplemente en una justificación conveniente para sus decisiones? Por un instante, Antonio pudo comprender las creencias de Dumbledore sobre los sacrificios que debían hacer pocas personas. ¿Pero realmente exigía sacrificios con una buena intención o los hacía para su propio beneficio? Antonio nunca había podido llegar a una conclusión sobre esto. Y pensó que tal vez hoy podría hacerse alguna idea. La respuesta de Dumbledore al ataque a Hogsmeade y las palabras que pronunciaría ese día sin duda le darían muchas ideas. Absorto en sus pensamientos, Antonio llegó a los terrenos de Hogwarts, donde se celebraría el funeral. Cientos de magos y brujas se congregaban allí. Los reporteros ocupaban la primera línea y, obviamente, habrían sido los primeros en llegar a Hogwarts. Entre la multitud reunida había muchas caras conocidas, e intercambió breves y silenciosos gestos de asentimiento. No era el lugar ni el momento para conversar. Pronto llegó la hora del funeral. Antonio vio entrar a la profesora McGonagall por un extremo del recinto, encabezando a los alumnos de Hogwarts. Los demás profesores y los prefectos de las respectivas casas se encargaban de los estudiantes, aunque no les suponía ningún esfuerzo. Los alumnos permanecían en una formación estricta y solemne, con el rostro pálido y abatido. Minerva, por su parte, parecía alerta y tensa, con la mirada fija en el lugar. Y entonces llegó Albus Dumbledore. Caminó lentamente detrás de los estudiantes, con la cabeza gacha y los hombros caídos. El peso del dolor parecía abrumarlo. Por primera vez, pensó Antonio, el gran Dumbledore aparentaba su edad. Ya no sonreía y se veía cansado. Los ritos se llevaron a cabo según la tradición mágica. El ambiente estaba cargado de luto, y los padres de los 2 estudiantes de Hufflepuff lloraron abiertamente mientras los rituales concluían.
Tras pronunciarse el último conjuro, los cuerpos fueron depositados con delicadeza en la tierra, y un mago se adelantó para lanzar el hechizo final, erigiendo dos sencillas y brillantes lápidas en su lugar. Una vez finalizado el funeral, casi todas las miradas de la multitud se volvieron instintivamente hacia Albus Dumbledore. Una profesora se adelantó en silencio y condujo a los padres afligidos lejos del centro de la reunión, guiándolos hacia el pequeño grupo donde se encontraban los demás profesores. Dumbledore respiró hondo y con calma antes de ponerse en marcha. Caminó despacio, con cada paso medido, hasta llegar al centro del espacio abierto junto a las dos lápidas recién colocadas. Alzando la palma de la mano, conjuró dos delicadas flores blancas, cada una creada enteramente con energía mágica pura. Flotaron suavemente en el aire antes de posarse sobre las lápidas. Las flores brillaban tenuemente, etéreas y radiantes. Mientras Dumbledore, o cualquier otro, siguiera reponiendo su magia, esas flores jamás se marchitarían. La varita de Dumbledore, la varita de Saúco, o el bastón de la muerte, observó Antonio en silencio, se deslizó con gracia de la manga del anciano mago. Con una facilidad propia de la práctica, el director la alzó y la golpeó ligeramente contra su garganta, conjurando un sencillo encantamiento para amplificar su voz. Luego bajó la varita, con expresión solemne y distante. La multitud aguardaba, tensa y en silencio. Por fin había llegado el momento de que Albus Dumbledore hablara. Capítulo 96. Declaración de Dumbledore. Albus bajó la varita con expresión solemne y distante. La multitud aguardaba, tensa y en silencio. Por fin había llegado el momento de que Albus Dumbledore hablara. Hoy es un día muy trascendental. Un día muy triste y doloroso, pero sí, trascendental, comenzó Dumbledore, con la voz cansada y cargada de emoción. En primer lugar, quisiera expresar mi más sentido pésame a los dos estudiantes, a sus familias, a sus amigos y conocidos que han perdido la vida en tan trágico suceso. Me faltan las palabras para expresar realmente lo que siento, lo que estoy viviendo. Hizo una pausa, bajando brevemente la mirada hacia las dos lápidas recién erigidas antes de continuar. Jamás imaginé que llegaría el día en que estaría aquí, en este mismo lugar, asistiendo al funeral de dos de mis alumnos. Me duele profundamente y me entristece enormemente que algo así haya sucedido. Tomó una bocanada de aire lenta y deliberada. Reinaba un silencio sepulcral y el leve susurro del viento era el único sonido que resonaba en el suelo. Una vez más, dijo en voz baja, les ofrezco mis más sentidas condolencias a ellos y a sus padres. Ruego para que estas dos almas inocentes encuentren la paz en el más allá, libres de todo sufrimiento y dolor. Ahora bien, prosiguió Dumbledore con voz firme, aunque denotaba cansancio, en cuanto a la tragedia que se ha desarrollado, no creo que quede mucho por decir al respecto. Alrededor de 2 docenas de mortífagos atacaron Hogsmeade y sembraron el caos y la destrucción a su paso. No entraré en muchos detalles ahora, ya que la profesora McGonagall pronto compartirá el informe oficial de nuestra parte, que incluirá desde la narración de los hechos hasta nuestra respuesta inmediata y lo que hemos averiguado hasta ahora en nuestra investigación. Antonio frunció ligeramente el ceño. Si Dumbledore no se centraba en el ataque en sí, pensó, entonces estaba claro que tenía algo mucho más importante que decir. Mientras tanto, Dumbledore esbozó una leve sonrisa, una sonrisa pequeña y cansada que parecía cargar con un peso enorme. Mi naturaleza, o mejor dicho, qué clase de hombre soy, no es ningún secreto para nadie, dijo en voz baja. Mi temperamento, mis creencias y mi forma de pensar son cosas que la mayoría de ustedes ya conocen. Soy un hombre que perdona, prosiguió, con voz cada vez más sombría, un firme creyente en las segundas oportunidades, o incluso en las terceras, para que una persona se redima. Por razones profundamente personales, siempre he creído que incluso los peores de nosotros, incluso aquellos que han caído en la oscuridad, deberían tener una oportunidad de redención. Los ojos de Antonio se entrecerraron aún más. ¿De verdad Dumbledore iba a abogar por el perdón de los mortífagos? No. No podía. Aunque el corazón del anciano se inclinara hacia la misericordia, decir tal cosa en público, precisamente hoy, sería un suicidio político. Antonio se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en el director, esperando a ver a dónde lo llevaría todo aquello. Y no me avergüenza admitir, continuó Dumbledore con voz tranquila pero grave, que siempre he tenido la esperanza, y muchos me considerarían un tonto por ello, de que los mortífagos pudieran redimirse algún día. Que llegaría un momento en que reconocerían sus errores, su crueldad, su ceguera y se apartarían voluntariamente de la oscuridad para abrazar la luz. Que abandonarían el camino del mal y elegirían un camino de bondad y virtud.
que, a pesar de toda la oscuridad que llevan dentro, al final se podría rescatar algo bueno de ellos. Hizo una larga pausa. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un susurro, ni un ruido, y esta vez ni siquiera el sonido del viento, como si el aire mismo reaccionara a las palabras de Dumbledore. Pero quizá, dijo Dumbledore al fin, dejando escapar un profundo suspiro, parece que me equivoqué. Los mortífagos han elegido un camino sin retorno. Si son capaces de caer tan bajo como para dañar a almas tan inocentes, a niños que ni siquiera han llegado a la edad adulta, entonces han caído más allá de la redención. Jamás abandonarán ese camino, declaró. Un ataque contra Hogsmeade dirigido contra niños es algo extremadamente atroz, malvado y vergonzoso. Incluso después de todo esto, continuó Dumbledore, alzando la voz con un tono duro y desconocido, si siguiera aferrándome a mis creencias, si siguiera perdonándolas, esperando que algún día cambiaran, estaría ridiculizando los sacrificios de mis alumnos. ¿Qué rostro les mostraré cuando los encuentre en el más allá? Preguntó con voz temblorosa, no de miedo, sino de furia y convicción. ¿Qué les diré cuando me pregunten? ¿Qué hiciste para que se hiciera justicia? ¿Tendré el valor de mirarlos a los ojos inocentes? El aire que lo rodeaba parecía vibrar con poder. La fragilidad de su postura, el cansancio de su voz, todo se desvanecía, reemplazado por algo feroz, algo formidable. Ni hablar de la vida después de la muerte. Tronó. Cada vez que recorra este lugar y pase junto a sus tumbas, ¿qué me diré a mí mismo? ¿Cómo podré mirarme al espejo sabiendo que no pude buscar justicia para mis propios alumnos? Albus Dumbledore guardó silencio un par de instantes. Y sucedió. De repente. Un torrente de magia pura e intensa emanó de Dumbledore. El aire se volvió denso mientras una enorme ola de poder se extendía por los terrenos de Hogwarts, con él en el centro. La temperatura pareció descender en picado y un escalofrío recorrió la espalda de todos. La presión era asfixiante y los magos y brujas más débiles casi temblaban. Incluso los magos más poderosos de los allí reunidos sintieron como se les aceleraba el corazón mientras el terror los atenazaba. Solo unos pocos se mantuvieron firmes sin inmutarse. Entre ellos, Antonio Olarrio y Minerva McGonagall. Incluso Bellatrix, genio y poderosa como era, sintió la presión que la atenazaba. Antonio, mientras tanto, entrecerraba los ojos, preguntándose sobre la repentina transformación de Dumbledore. El viejo y bondadoso director de Hogwarts se había ido. Lo que ahora se alzaba ante ellos era Albus Dumbledore. El mismo hombre del que se decía que era el mago más poderoso que había pisado la tierra en siglos. Voldemort, tronó. Su voz se encendió y todos retrocedieron instintivamente. Era difícil saber si fue por el nombre o por el arrebato de Dumbledore. Sé que lo oirán. Aquí les dejo un mensaje, continuó, con su voz resonando por todo el recinto. Huyan. Y a todos los mortífagos que han decidido servirle, tengan cuidado. Si se ponen ese vestido, prepárense para morir. Voy a por ustedes. A todos y cada uno de ustedes. En el momento en que vea a un mortífago, lo mataré. No habrá piedad. No habrá juicios. Solo habrá una cosa, la muerte. Mientras la palabra muerte resonaba en los terrenos, todos permanecieron en un silencio atónito. Jamás habrían imaginado que Albus Dumbledore pudiera declarar algo así. Era más de lo que se habían atrevido a concebir. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Nadie lo sabía. Todos en la multitud temían a Voldemort. Incluso quienes le servían temían al Señor Oscuro. Pero también eran conscientes de la destreza de Dumbledore. Dumbledore nunca antes había adoptado una postura tan imponente. Solía contenerse, rara vez alzaba la voz y casi nunca usaba su varita. Ahora que había perdido la compostura, las consecuencias eran desconocidas. Capítulo 97. Punto de vista de Lucius Malfoy. Era el día después del ataque a Hogsmeade. Era de noche y tenía en mis manos otra edición especial del periódico. Casi todas las publicaciones del mundo mágico británico habían publicado una edición especial. Las ediciones especiales eran una rareza, publicadas solo cuando la noticia era tan trascendental, tan impactante, que no podía esperar ni unas horas para llegar a los habitantes del mundo mágico británico. Además, suponían una enorme oportunidad de negocio para los periódicos, ya que las ediciones especiales tenían un precio bastante elevado y, dado lo intrigante de la noticia, casi todo el mundo las compraba. Pero ahora, en 2 días, se han publicado 2 ediciones especiales. La primera informaba sobre el ataque a Hogsmeade. Y la segunda, publicada hoy, informaba sobre algo aún más trascendental. La declaración de Albus Dumbledore. La decisión de matar a los mortífagos.
La decisión de exterminarlos por completo. Aunque habían pasado unos minutos desde que terminé de leer el periódico, mi corazón aún latía con fuerza y me temblaban ligeramente las palmas de las manos mientras sostenía la página. La imagen de Dumbledore, con los ojos llameando de poder feroz y una mano alzada, publicada en la portada, me heló la sangre. Albus Dumbledore, el mago más poderoso que ha pisado la Tierra en siglos, y sin duda el más fuerte de nuestro tiempo, acababa de declararse nuestro enemigo. Y, para ser sincera, me aterrorizaba. Tenía miedo. La idea de que algún día tendríamos que enfrentarnos a Albus Dumbledore me asustaba. El ataque a Hogsmeade había sido idea de Rodolphus, o al menos eso afirmaba. Pero yo sabía la verdad. Lo conocía desde la infancia y estaba segura de que no era lo suficientemente inteligente como para llevar a cabo algo así. La única persona capaz, astuta y sagaz para planearlo era su madre, Penelope Lestrange. Estaba casi segura. Pero eso no era realmente importante. Rodolphus me había pedido que me uniera a él en la incursión. No estaba muy dispuesto por varias razones. De hecho, tenía la intención de negarme rotundamente, pero mi padre me convenció de lo contrario. Y quizá aún podría haberme negado si Rodolphus no me hubiera prometido que su familia le debería un favor a la mía a cambio. Esa fue razón suficiente para aceptar a regañadientes, o mejor dicho, para que mi padre me obligara. El plan en sí era sencillo, pero peligrosamente bien elaborado. Sería el ataque más grande y audaz que los mortífagos jamás hubieran intentado. Un asalto a Hogsmeade, justo delante de las narices del mismísimo Albus Dumbledore. Sabíamos que si llevábamos a cabo este ataque, sacudiría el mundo mágico británico. Rodolphus había hablado con gran elocuencia sobre sus planes, lo cual no hizo más que confirmar mis sospechas. Repetía como un loro las palabras de su madre. Lo había llamado una oportunidad de oro, una posibilidad para restaurar la gloria del Señor Oscuro y recordar al mundo que los mortífagos aún infundían temor. Había convencido a todos con tanta elocuencia. Había mencionado cómo nuestra organización y los mortífagos estaban perdiendo su reputación. Cómo nuestro temible nombre se estaba viendo afectado y cómo el miedo y el terror que habíamos cultivado en la gente estaban disminuyendo. Había argumentado que si no hacíamos algo así, perderíamos todo nuestro poder. Y esto había enardecido a la mayoría de los mortífagos. Esa sensación de que nadie se atrevía a oponerse a ellos una vez que se ponían esa túnica y esa máscara se había convertido en una droga para la mayoría. No podían soportar perder ese poder. Quizás por eso tantos de ellos seguían al Señor Oscuro, a pesar del dolor interminable, las maldiciones Cruciatus y las vacías promesas de recompensa. No le servían por oro ni gloria. Le servían por poder. Por esa efímera euforia de control ante el pueblo aterrorizado. Así pues, finalmente se acordó el ataque. Rodolphus argumentó que el plan se ajustaba por completo a los deseos del Señor Oscuro. Este ataque, afirmó, desataría el caos y el terror que el propio Señor Oscuro nos había ordenado propagar. Y como ya había dicho, Rodolphus había sido demasiado meticuloso en su planificación, casi de forma antinatural. Incluso había tenido en cuenta un riesgo que nadie más había considerado. El peligro que corrían los hijos de los mortífagos que estudiaban en Hogwarts. Para mitigar esto, se difundió un mensaje discretamente. Quienes participaron directamente en la redada fueron informados claramente, mientras que a quienes no estaban al tanto se les comunicó indirectamente mediante advertencias codificadas transmitidas por canales confiables. Se instruyó a los padres para que avisaran a sus hijos que evitaran las zonas concurridas y permanecieran en establecimientos que sirvieran comida y bebida. Que se mantuvieran a salvo, abrigados y dentro de 4 paredes, protegiéndolos del frío. Mientras tanto, a los mortífagos que participaban en la incursión se les ordenó tener especial cuidado de no atacar este tipo de establecimientos. También se acordó que ningún estudiante sería asesinado. Es cierto que matar estudiantes de Hogwarts podría haber generado un terror aún mayor, pero también habría provocado una reacción catastrófica. Aterrorizarlos sería suficiente, pero ir demasiado lejos pondría a todo el mundo mágico en nuestra contra. Incluso Rodolphus comprendió que tal contraataque podría destruirnos desde dentro. Rodolphus había disimulado sus planes e intenciones a la perfección, hablando como si todo lo que hacía fuera por una causa mayor, el resurgimiento del dominio del Señor Oscuro. Pero yo lo conocía mejor. Y tenía razón. Su verdadero propósito se reveló en Hogsmeade. Lo seguí por Hogsmeade desde una distancia prudente, vigilando cada uno de sus movimientos. Fue entonces cuando lo vi, junto con 3 de sus subordinados, rodeando a una chica e intentando matarla. Lily Evans. La misma chica que había provocado la suspensión de varios Slytherin, incluido su propio hermano, Rabastan.
La misma chica cuyo nombre mencionó Antonio Olarrio en la reunión familiar de los Black semanas atrás. Entonces, todo volvió a mi memoria de golpe. Me pareció que todo había comenzado aquel fatídico día. Y no pude evitar preguntarme, ¿qué encuentro tan trascendental habría sido aquel? Pero lo que nadie esperaba era esta jugada de Dumbledore. Nos tomó a todos completamente por sorpresa. Incluso ahora, no puedo evitar preguntarme, ¿qué estará pensando el Señor Oscuro en este preciso instante? La declaración de Dumbledore lo había cambiado todo. Durante años, se le había conocido por su moderación y su inacción. Y ahora, de repente, había dejado todo eso de lado. Había declarado la guerra. Aún así, no tendría que esperar mucho para saber qué opinaba el Señor Oscuro. Habían convocado otra reunión esa misma medianoche. Sentía una profunda curiosidad. ¿Qué diría ahora el Señor Oscuro? Capítulo 98. Los pensamientos de Voldemort. Punto de vista de Voldemort. Al igual que con Lucius, la noticia del anuncio de Dumbledore sumió a todo el mundo mágico británico en un torbellino de caos. Que Dumbledore anunciara que intentaría activamente acabar con los mortífagos era una noticia de tal magnitud. Fue algo totalmente inédito e inesperado. En una casa extremadamente aislada y bien escondida, un hombre estaba sentado en una silla de madera. Voldemort. Él también sostenía un periódico en sus manos, apretándolo con fuerza. Solo gracias a su extraordinaria oglumancia, Voldemort no había hecho trizas el periódico. Voldemort estaba furioso. Enfadado. Un poco tenso. Y un poco asustado. La muerte de los mortífagos enviados a asesinar a Edmund Bones relegó sus planes a un segundo plano. Fue la primera derrota, el primer revés que Voldemort sufrió desde que comenzó a ejecutar su ambicioso plan para apoderarse del mundo mágico británico, y ese único fracaso bastó para desbaratar muchos de sus planes. Sobre todo tratándose de un plan tan importante como el ataque a la mansión Bones. Aquel ataque debería haber sido su momento de gloria. Que el señor de una casa tan influyente como la de los Huesos fuera asesinado en su propia mansión habría desatado una ola de terror inimaginable en todo el mundo mágico británico. Su reputación se habría disparado y habría sido un gran logro para el Señor Oscuro. Había mucha gente y familias indecisas, incapaces de decidirse a unirse a su bando. Estaban preocupadas y algo escépticas sobre sus poderes. Pero un ataque exitoso a la mansión de los Huesos habría disipado todas esas dudas. Todas esas familias y personas indecisas se habrían unido a su bando, y solo se habrían sometido por miedo, sin exigir nada a cambio. Pero el ataque había fracasado, y sus planes también. Las noticias que siguieron, la forma en que Edmund Bones se dirigía a la prensa, el tono de los artículos publicados en los periódicos, todo daba la impresión de que todo el mundo mágico británico estaba listo para alzarse contra él. Que estaba perdiendo su reputación y su poder de terror. Todo lo que estaba sucediendo era exactamente lo contrario de lo que había planeado. Su terror debería haber aumentado, pero se veía puesto a prueba. La invencibilidad de los mortífagos, sus glorificados sirvientes, debería haber quedado demostrada, pero también se estaba cuestionando. Se estaba demostrando que no eran más que magos comunes y corrientes, tan fáciles de matar como cualquier otra bruja o mago. Pero ese revés le hizo darse cuenta a Voldemort de algunas cosas. Comprendió que su éxito inicial lo había vuelto complaciente y que había apostado todo a una sola carta. El ataque a la mansión Bones se había planeado con esa misma complacencia. Simplemente delegó la tarea en Reynard Lestrange y no prestó atención a los detalles. Subestimó a Edmund Bones. Debería haber comprendido que atacar a Bones en su propia mansión, en su propia guarida, no sería tan fácil. Que tal vez 8 mortífagos no serían suficientes. No había considerado esa posibilidad. Había dado por sentado que, al igual que todos los demás, Edmund Bones se aterrorizaría ante la mera presencia de los mortífagos. Pero aquel hombre había luchado y había salido victorioso. Voldemort se había confiado y ni siquiera se había planteado la posibilidad de que su plan fracasara. Y dado que se había confiado demasiado, este único fracaso lo había sacudido. No había previsto la derrota. Pero no importaba. Había recibido un baño de realidad, una advertencia antes de que sus planes y su movimiento llegaran a un punto crítico. Pero era necesario remediar la situación. Había que detener su reputación y el terror que se había desatado. Así pues, Voldemort ideó un plan doble. El primero, y el más importante, era un plan a largo plazo. Un plan que él mismo supervisaría y ejecutaría. Como ya se ha dicho, era un plan a largo plazo, y necesitaba el tiempo suficiente para actuar.
El segundo era un plan a corto plazo, acciones inmediatas para detener el declive de su reputación. Y por eso había convocado aquella reunión en la mansión Malfoy. Había anunciado y concedido libertad a sus sirvientes para que actuaran sin control. Sabía que, si bien muchos de sus mortífagos apenas harían nada, no faltaban aquellos lo suficientemente dementes como para cometer actos verdaderamente demenciales. A Voldemort no le importaba lo que hicieran. Su única preocupación era que hicieran algo que volviera a sumir al mundo mágico británico en el terror. Que el miedo a su nombre se restableciera. Y así, dio esa orden. Y parecía que algunos de sus mortífagos se habían tomado esa orden muy en serio. Habían atacado un lugar que ni el mismísimo Voldemort se habría atrevido a atacar. Un lugar que estaba directamente bajo la protección de Albus Dumbledore. Es cierto, había logrado el resultado que Voldemort deseaba. Todo el mundo mágico británico había sido aterrorizado, y de forma muy, muy grave. Probablemente, solo un ataque al Ministerio de Magia o al propio Hogwarts habría tenido un impacto similar o mayor. Pero Voldemort estaba furioso. Desde el momento en que se enteró del ataque, su ira fue incontrolable. Los mortífagos no conocían realmente a Dumbledore. Solo conocían la imagen que el anciano proyectaba en público. La figura tranquila, comprensiva, casi ingenua. Pero Voldemort sabía la verdad. Aquello había sido un golpe a la reputación de Dumbledore y sabía que éste reaccionaría. Conservaba la tenue esperanza de que Dumbledore mantuviera su inacción, de que siguiera intentando razonar, perdonar o persuadir. Que, incluso si reaccionaba, no sería de forma desmesurada. Pero esa esperanza se había desvanecido por completo. Contrario a su carácter habitual, Dumbledore había declarado la guerra. Una medida sin precedentes. Y si hablaba en serio, iba a ser muy difícil para Voldemort. Dumbledore no era un hombre al que Voldemort se atrevería a enfrentarse en un duelo. Pero Voldemort no podía mostrar sus sentimientos a los mortífagos. No podía mostrar debilidad. Era el mago más poderoso de la Tierra y no podía mostrar su nerviosismo ante Albus Dumbledore. Necesitaba apreciar y admirar a sus mortífagos. Pero también necesitaba prepararse para Dumbledore. Voldemort respiró hondo mientras calmaba sus nervios y se preparaba para la inminente reunión de los mortífagos. Capítulo 99. Lily está despierta. La multitud se había dispersado hacía rato tras el funeral y el discurso de Dumbledore. Los estudiantes habían regresado a sus dormitorios, y la mayoría de los profesores también se habían retirado tranquilamente a sus habitaciones. La enfermería, que apenas un día antes estaba abarrotada de estudiantes heridos, ahora estaba mucho menos concurrida. Aquellos con heridas leves, los afortunados, ya habían podido regresar a sus residencias. Justo cuando la noche comenzaba a caer sobre Hogwarts, cierta chica pelirroja abrió los ojos lentamente. Durante unos instantes de desorientación, Lily Evans se preguntó si aquello era el más allá. Pero entonces sintió un agudo pinchazo y un dolor punzante en la espalda, donde la maldición la había alcanzado. Era innegablemente real. Y entonces, los familiares muros de piedra de Hogwarts lo confirmaron. Estaba viva. Intentó moverse un poco, haciendo una mueca de dolor al sentir que el dolor volvía a aflorar. Fue entonces cuando oyó una voz familiar. Tranquila, señorita Evans, dijo con voz calmada y firme. Su herida aún no ha cicatrizado del todo. Lily giró la cabeza hacia la fuente de la voz y vio a la profesora McGonagall acercándose a su cama. La expresión de la profesora de transformaciones, aunque serena como siempre, mostraba una pequeña pero inusual sonrisa, una que denotaba un alivio silencioso. Y probablemente felicidad. Profesora McGonagall, murmuró Lily débilmente. Pandora. No recordaba lo que había sucedido después de perder el conocimiento y estaba preocupada por su amiga. Está perfectamente bien, le aseguró Minerva con dulzura. No sufrió ninguna lesión importante. De hecho, estaba bastante preocupada por ti. Incluso después de que la señora Pomfrey confirmara que estabas fuera de peligro, ha estado esperando ansiosamente a que despertaras. Haré que alguien la busque inmediatamente, dijo. Estoy segura de que se alegrará mucho de verte despierto. Y quizá, añadió en voz baja, podrías necesitar compañía. Lily esbozó un leve gesto de agradecimiento, y sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Tras unos instantes de silencio, volvió a hablar. Su voz era más baja, pero más firme. Profesora, dijo, escrutando con sus ojos verdes el rostro de McGonagall. El ataque. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó después de que me golpearan? ¿Sabemos quién estuvo detrás de todo esto? La expresión de Minerva cambió.
La calidez se desvaneció, reemplazada por líneas marcadas de preocupación y contención. Por un instante, los labios de la profesora se entreabrieron como para responder, pero no salieron palabras. Creo que lo mejor es que te centres en tu recuperación por ahora, dijo Minerva con dulzura, aunque su tono no admitía réplica. Hablaremos largo y tendido sobre todo esto cuando estés completamente recuperada. Lily entreabrió los labios para protestar, pero Minerva levantó ligeramente una mano, interrumpiéndola antes de que pudiera hablar. Mientras tanto, añadió, suavizando ligeramente su mirada penetrante, la señorita Kiver puede ponerte al día de algunas cosas. Estoy segura de que llegará pronto. Aunque Lily deseaba con todas sus fuerzas insistir, exigir respuestas a la profesora que claramente sabía más, vaciló. El tono de la profesora McGonagall, tranquilo pero firme, dejó claro que insistir sería inútil. A regañadientes, asintió. Bien, dijo Minerva con una leve sonrisa de aprobación. Descanse, señorita Evans. Se lo ha ganado con creces. Lily asintió levemente en respuesta, observando cómo su jefa de casa se daba la vuelta. Las túnicas de Minerva se mecieron suavemente mientras caminaba hacia las puertas de la enfermería, con una expresión indescifrable una vez más. Ahora que Lily estaba despierta, Minerva sintió un alivio, aunque leve. Había cosas por hacer, conversaciones pendientes. Y si bien hablar con Dumbledore sin duda sería una de ellas, otra tarea tenía prioridad. Informar al Horolario de que Lily Evans estaba despierta y que finalmente podía ir a verla era algo que Minerva tenía previsto hacer primero. Minerva nunca había sido una persona intrigante. Nunca. No estaba en su naturaleza. Era una mujer de principios. Directa, disciplinada e inquebrantable en sus convicciones morales. La manipulación y la intriga eran hábitos que siempre había despreciado, prefiriendo la claridad de la honestidad y la integridad a la astucia y el engaño. Pero tal vez, esta vez, necesitaba hacer una excepción. Mientras caminaba por los silenciosos pasillos de Hogwarts, sus pensamientos estaban inusualmente inquietos. Su mente aguda, normalmente tan metódica, tejía posibilidades y contingencias. No le gustaba. La sola idea de maquinar le resultaba extraña, incluso desagradable, pero sus instintos le decían que era necesario. Si de verdad deseaba garantizar la seguridad de una de sus alumnas más brillantes y prometedoras, y, a decir verdad, alguien a quien había llegado a considerar casi como una hija, entonces tendría que actuar con cuidado. Con previsión. Y sí, quizá incluso con un poco de astucia. Pero tal vez lo que Minerva consideraba astucia, para los demás era algo normal. Sus labios se apretaron formando una fina línea. Un poco de intriga, murmuró para sí misma. Solo un poco. Porque Lily Evans merecía protección, y si Minerva McGonagall tenía que flexibilizar sus principios, aunque solo fuera por esta vez, para garantizarla, que así fuera. Antonio también había regresado a su mansión. Bellatrix no había vuelto con él. Se había ido directamente a su casa, diciendo que tenía ciertos asuntos que tratar con su abuelo. Antonio presentía que algo en ella era diferente. Nada evidente, ningún cambio importante en sus modales o palabras, pero había algo sutil en su tono, en su expresión. Una leve tensión, tal vez. O vacilación. No lograba identificarlo con precisión, pero su mente no estaba en Bellatrix. Estaba en Albus Dumbledore. El discurso que Dumbledore había pronunciado antes aún resonaba en su mente. Había sido breve pero mesurado e inmensamente poderoso. Y Antonio lo había estado repasando una y otra vez en su cabeza. El odio de Dumbledore hacia los mortífagos era innegable. A pesar de todo lo que decía sobre el perdón, había admitido, casi confesado, que esta vez se habían excedido, que se había cruzado una línea imperdonable. Incluso había ido más allá, declarando abiertamente que los mataría. Aquella declaración había conmocionado a todo el mundo mágico británico. Y Antonio no fue la excepción. Pero algo de ello le inquietaba. ¿Cumpliría Dumbledore esa promesa? ¿Realmente los perseguiría? ¿O simplemente se mantendría al margen? Esperando, reaccionando, sin actuar nunca primero. Había dicho que mataría a un mortífago si veía uno, pero no había mencionado la posibilidad de encontrar y cazar a los implicados en el ataque. Si no abandonaba Hogwarts, ¿cómo iba a ver a un mortífago? ¿Qué quería realmente Albus Dumbledore? La mente de Antonio oscilaba entre dos imágenes. La primera era la del viejo manipulador astuto y calculador que muchos murmuraban que era, y la segunda la del tonto gentil e idealista que se aferraba a las nociones de amor y perdón incluso cuando el mundo ardía a su alrededor. ¿Cuál era la real? Antonio esperaba que el discurso de hoy le aclarara las cosas.
que, con Dumbledore finalmente tomando partido contra los mortífagos, contra la oscuridad, podría ver la verdad. Pero no pudo. Algo seguía sin encajar. Faltaba algo. ¿Cómo podía un hombre tan poderoso, tan inteligente, ser tan ingenuo? No. Antonio aún no estaba listo para sacar conclusiones. Necesitaba esperar. Observar. Ver. Capítulo 100. Los pensamientos de Aurora. Mansión sinistra. ¿Qué giro tan brusco había dado la vida de Aurora en los últimos días? Unos días antes, ni siquiera podía imaginar algo así. Pero ahora todo estaba sucediendo y no sabía cómo reaccionar. Todo había comenzado unas semanas antes, en la reunión familiar negra. No dijo que todo lo que le había estado sucediendo estuviera relacionado con esa reunión, pero sin duda fue un punto central de todos los eventos. Como era habitual, cada año nuevo, la familia Sinistra recibía la invitación a la reunión familiar Black para jóvenes magos y brujas. Esto no era algo nuevo para ella. Aurora había asistido a la reunión durante los últimos años, tras su graduación de Hogwarts. Si Aurora fuera sincera consigo misma, nunca había disfrutado mucho de ese tipo de reuniones, y si hubiera estado en sus manos, no habría asistido. No era una persona sociable. Pero, lamentablemente, en la Gran Bretaña mágica, uno tenía que vivir con muchas restricciones e impedimentos. Y no poder hacer lo que quisiera era una de esas normas. Sobre todo, si tu familia no era muy poderosa. Si no hubiera asistido a la reunión, habría estado abofeteando a la familia Black. Y en segundo lugar, su familia también quería que asistiera a tales reuniones. Forjar vínculos y relaciones con personas poderosas era la norma. Y no había otro lugar donde se reunieran en un solo lugar personas más poderosas de la generación más joven. Por lo tanto, incluso si no hubiera querido, habría tenido que asistir. Pero sucedieron bastantes cosas en la reunión. Cosas significativas y monumentales. En ese momento, no parecieron tan significativas, pero fueron como el aleteo de una mariposa, y ese aleteo afectó el destino de toda la Gran Bretaña mágica. Se había encontrado con un viejo amigo suyo en esa reunión. Aurora no diría que era muy cercana a este viejo amigo, Antonio Olario. Apenas se habían comunicado desde que se graduaron de Hogwarts. Incluso cuando ella tomaba la iniciativa, apenas recibía respuestas secas. Pero así era Antonio. Incluso en Hogwarts, aunque compartían una profunda amistad, él era reservado. Hablaba menos, se concedía menos, y aparte de ella, no tenía amigos. Y quizá por eso Aurora siempre se había sentido cómoda con su presencia familiar. Era de esos que se entrometen en su espacio. Y tal vez esa fue la razón por la que ella había recorrido unos kilómetros más para continuar la amistad. Pero este encuentro repentino en la reunión había sido único. Era el mismo Antonio que había conocido, pero también diferente. Este Olario era más tranquilo y, a la vez, más seguro. Y poderoso. Incluso al hablar en contra del heredero de una casa poderosa como Malfoy, no dudó. Incluso al inmovilizar al señor Lestrange contra el suelo, no se inmutó. Esta era la clase de confianza que solo tenían los poderosos. Personas que tenían el poder de la magia a sus espaldas. La pelea entre Rodolphus Lestrange y Antonio había sido una noticia muy importante. Todas las bocas hablaban de ese incidente, y ese incidente también había obligado a Aurora a hacer algo que ella consideraba realmente embarazoso y vergonzoso. Su familia estaba siendo perseguida por un grupo de mortífagos. Su abuelo, Rapel Sinistra, era sin duda un supremacista de sangre pura. Aunque no era tan extremista como para querer matar o esclavizar a todos los magos y brujas nacidos de mugles, sin duda los miraba con desdén. Y su abuelo había querido unirse al movimiento de los mortífagos para ganar más poder e influencia, pero no quería gastar recursos. Pero los mortífagos querían que Rafael financiara la guerra. Los mortífagos que se acercaron a Rapel no eran muy amigables y se mostraban autoritarios. Eran casi contundentes en sus exigencias, pero no ofrecían nada a cambio. Ni siquiera pudieron prometer un encuentro con el Señor Oscuro. Aurora dudaba que, si su abuelo hubiera dado el dinero, este hubiera ido a parar al Señor Oscuro o a los bolsillos de estos mortífagos. Y el poder de Antonio les dio una luz de esperanza. Se suponía que si Antonio estaba dispuesto a ayudarlos, podrían salir de este problema. El plan consistía en disuadir a los mortífagos usando los poderes de Antonio. Su asociación con la hija mayor de los Black se consideraba una ventaja adicional. Y Aurora fue elegida para atraer a Antonio a la trampa. Seduciéndolo. No había querido, pero su abuelo y su tío casi la obligaron. A regañadientes, aceptó. Y lo intentó. Pero Antonio comprendió la trampa al instante.
A pesar de eso, accedió a ayudar a su familia. Y ella se emocionó con la noticia. Se lo contó a su familia, y ellos también se emocionaron. Pero entonces todo se vino abajo. Otro personaje apareció en su vida. Alex Timirius. Otro compañero de clase. La había molestado y acosado en la escuela, pero luego se mantuvo en secreto tras la intervención de Filius. Pero esto no había terminado ahí. No se lo había dicho a nadie, pero Alex había intentado contactarla después de Hogwarts. Aunque nunca se había pasado de la raya, su presencia siempre la había amenazado. Había esperado que, como Alex no se pasaba de la raya, se desvanecería poco a poco. No quería causarle problemas a su familia discutiendo con alguien de la familia Timirius. Pero no. Apareció repentinamente ante su abuelo. Se portó amablemente con Rafael y resolvió todos sus problemas en un instante. Se le prometió mucha gloria e influencia al señor de Sinistra, y no tuvo que gastar ni una sola moneda. Lo único que Lord Rafael tuvo que hacer fue entregarle a Aurora. Lo había presentado como una propuesta de matrimonio, pero Aurora comprendió que no era más que una farsa. Muy pronto la habrían dejado de lado. Y Antonio era su último rayo de esperanza. Lo había visto desde la ventana hablando con su tío y su abuelo. Le habían negado la entrada y parecía enfadado al ser rechazado. En secreto, esperaba que Antonio la salvara. Pero también comprendía que él no tenía ninguna obligación de hacerlo. Aún así, cuando Antonio se marchó, se sintió abatida. Ella estaba perdida en sus pensamientos cuando alguien llamó a su puerta. Entra, dijo en un susurro. No le permitían salir de su habitación y no había mucha gente que viniera a verla. La puerta se abrió y entró su padre, Drafel. Tenía una gran sonrisa en su rostro y parecía feliz. Aurora sabía que su padre estaba de su lado. Pero también sabía que esto era todo lo que podía hacer. Solo podía permanecer de pie. Le faltaba coraje. No pudo enfrentarse a su padre, Lord Sinistra, ni siquiera a su hermano mayor. Y ella no lo odiaba ni le guardaba rencor por ello. Conocía esta faceta de su padre desde el principio y la había aceptado. Y al ver la expresión feliz y la radiante sonrisa en su rostro, la confusión se apoderó del rostro de Aurora. Lo miró con una mirada inquisitiva, preguntándose qué pasaba. Drafel no dijo nada. Se acercó a su escritorio y colocó un pergamino encima. Aurora frunció el ceño y lo recogió. A medida que iba leyendo línea por línea el pergamino, sus ojos se abrían cada vez más en estado de shock y su corazón casi saltaba en su garganta. ¿Qué es esto?, preguntó tras un momento de silencio. Su voz estaba llena de asombro e incredulidad. No podía creer lo que había leído. ¿De verdad iba a hacer Antonio esto? ¿Hacerlo por ella? Tu libertad, dijo Drafel suavemente mientras colocaba su mano sobre su hombro. Por primera vez en años, Dreidel se sintió seguro. Aunque esta confianza se debía a otra persona, mientras su hija fuera feliz, él estaba satisfecho. Capítulo 101. La pregunta en la mente de Edmund Bones. La mansión Olario, anteriormente conocida como la mansión Marius, era ahora el nuevo hogar de Antonio Olario. El interior de la casa era lujoso. Contaba con un enorme salón en la planta baja, junto con otras 4 habitaciones. En la planta baja también se encontraba la cocina. El primer piso era igualmente espacioso, y la habitación del señor, ubicada allí, era muy grande. Muebles costosos, adornos, baratijas y candelabros dignos del apellido Marius adornaban la mansión. Su casa anterior, por ahora, estaba abandonada. El techo seguía desmoronándose y las paredes estaban a punto de derrumbarse, sobre todo las de la fachada. El ataque de los mortífagos había causado daños masivos a la casa. Antonio no sabía qué hacer con ella. ¿Debería venderla a bajo precio o repararla? Era una decisión que aún debía tomar. También estaba el problema de su posada Olario. Tras heredar toda la riqueza y los establecimientos de la familia Marius, Antonio no necesitaba realmente administrar la posada para ganarse la vida. Las ganancias de los pocos negocios de la familia Marius le bastaban para llevar una vida digna. Pero la posada no era solo cuestión de dinero. Había encontrado una sensación de satisfacción, una tranquila satisfacción, un alivio al dirigir la posada. Pero también comprendía que, en ese momento, no tenía tiempo para hacerlo. Tenía muchas cosas a las que se había comprometido, y los próximos días iban a tener su agenda muy ocupada. Quizás podría reiniciar su posada después de resolver algunos de estos problemas. Antonio se había acostado, perdido en sus pensamientos. Y no había un único punto focal en esos pensamientos.
Su mente divagaba del método que había elegido para salvar a Aurora, a la próxima investigación que planeaba para averiguar más sobre el ataque de los mortífagos a Hogsmeade, al anuncio de Albus Dumbledore de matar mortífagos en cuanto los vieran, a los planes que había hecho junto con Edmund Bones, e incluso a la respuesta de Charles Potter sobre su propuesta de involucrarse en sus planes. Estos eran todos los asuntos en los que Antonio pensaba, y al pensar en ellos, se dio cuenta de que había metido la pata en demasiadas cosas. Iba a estar muy esforzado y, muy probablemente, los próximos días iban a ser inquietos. Estaba a punto de cerrar los ojos y volver a dormirse cuando sintió que algo tiraba de las protecciones de la mansión Olario, pidiendo permiso para entrar. Era una lechuza. Antonio entrecerró los ojos, preguntándose quién le habría enviado una carta a esas horas. Aunque aún reflexionaba, dio permiso, y la lechuza entró revoloteando y se posó en la ventana de su dormitorio. Era una lechuza gris. Antonio se levantó de la cama, desplegó el pergamino atado a la pata y cogió 2 golosinas de su mesita de noche. El búho mordisqueó las golosinas de su mano y luego salió volando por la ventana. Antonio meneó la cabeza ligeramente divertido por el comportamiento del búho y luego procedió a desplegar el pergamino. Señor Olario, con gran alegría les informo que la señorita Lily Evans ha recuperado la consciencia y se encuentra en vías de recuperación. Pueden visitarla. Minerva McGonagall, vicedirectora del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Al leer la carta, Antonio no pudo evitar levantar las cejas con sorpresa. Que Minerva le informara del despertar de Lily y casi lo invitara a conocerla le resultó un poco extraño. Minerva le había dicho antes que podía visitar a Lily cuando despertara, pero no esperaba que le enviara un mensaje personal. Y Antonio no encontraba la lógica adecuada para este comportamiento de Minerva. Intuía que no era tan sencillo como parecía. Minerva no era de las que adulaban, pero tampoco de las que tramaban. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas. Quizás no era más que lo que parecía, una simple carta. Quizás se estaba volviendo un poco paranoico. Antonio suspiró mientras se tumbaba en la cama. Iría a Hogwarts a ver a Lily, pero por la mañana. Ya era bastante tarde, y no sería apropiado ir a esa hora. Con ese último pensamiento en mente, Antonio se quedó dormido. Padre, la voz de Amelia sacó a Lord Edmund Bones de su aturdimiento. ¿En qué pensamientos estás perdido? Había estado sentado en el salón principal de la mansión Bones, con la mirada perdida durante un buen rato. Amelia acababa de bajar de su habitación en el primer piso. Al hacer la pregunta, Amelia dirigió su mirada automáticamente a los pocos periódicos colocados sobre la mesa frente a Lord Edmund Bones. Todos tenían casi la misma imagen en sus portadas. Albus Dumbledore irradiando poder y autoridad. Edmund no había ido a Hogsmeade para asistir al funeral, pero había recopilado toda la información posible sobre lo ocurrido allí. Esto incluía ver el discurso de Dumbledore a través del recuerdo de otra persona que había asistido a la ceremonia. Nada, dijo Edmund con una sonrisa algo rígida. Deberías irte a la cama y dormir. Se está haciendo tarde, Amelia, añadió con una leve sonrisa. Amelia comprendió que su padre estaba preocupado, pero se contuvo. Decidió hablar del asunto al día siguiente. Quizás necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba sucediendo. Tú también deberías dormir, respondió Amelia. No te quedes aquí sentada mucho tiempo. Edmund asintió levemente y, después de desearse buenas noches, Amelia subió las escaleras. Mientras Amelia desaparecía hacia su habitación, la sonrisa del rostro de Edmund se desvaneció. En ese momento, solo una pregunta rondaba en su mente, la misma que había estado resonando en sus pensamientos desde que dejó la mansión Potter. Si los mortífagos tuvieron el valor de atacar Hogsmeade, ¿qué les impedía volver a atacar la mansión Bones? ¿Y qué ocurriría esta vez, cuando Antonio Olario no estuviera presente en la mansión para salvarlos a él y a Amelia? Había algo que debía hacer, algo para garantizar su seguridad, al menos la de su hija. Y el único camino que veía en ese momento lo conducía a una sola persona: Antonio Olario. Capítulo 102. Conociendo a Lily. Antonio se despertó temprano por la mañana y llegó a las afueras de Hogwarts. Aunque tenía una especie de invitación de Minerva, aún dudaba si podría entrar en el colegio. Albus Dumbledore, como director, tenía plena autoridad sobre las barreras, y Antonio no estaba seguro de si le concederían permiso para cruzarlas y entrar en Hogwarts. Ya había decidido que si Dumbledore no le permitía entrar, no armaría un escándalo y lo dejaría al azar para su próximo encuentro con Lily. No era el momento adecuado para discutir con Albus Dumbledore. Con todos estos pensamientos nublando su mente, Antonio levantó la mano y tocó las barreras de Hogwarts. Hubo una leve ondulación y luego nada. Esperó.
Pasaron un par de minutos, y justo cuando Antonio empezaba a preguntarse si le habían negado el acceso, vio a Minerva McGonagall acercándose. Buenos días, Lord Olario, saludó Minerva mientras acortaba la distancia y se detenía cerca de las barreras. Buenos días, profesora McGonagall, saludó Antonio. Hubo un breve silencio entre ellos mientras las barreras se ondulaban de nuevo y Antonio pudo entrar. Exhaló suavemente, aliviado, y entró en Hogwarts. Bienvenidos una vez más a Hogwarts, dijo Minerva con su habitual expresión severa, aunque había un leve atisbo de sonrisa escondida en ella. Gracias, respondió Antonio, arqueando una ceja con curiosidad. Este tono cortés de Minerva fue un tanto inesperado y bastante intrigante. Era tan extraño como la carta que le había enviado. Realmente no esperaba que el director Dumbledore me permitiera entrar a las instalaciones de Hogwarts cuando no tengo parientes consanguíneos estudiando aquí, comentó. Minerva no respondió de inmediato. En cambio, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el castillo, seguida por Antonio. No quisiera comentar si el director Dumbledore te habría permitido entrar o no, dijo Minerva mientras seguía adelante. Pero como vicedirectora del colegio, tengo ciertos privilegios. Y su entrada esta vez, añadió con naturalidad, es parte de uno de esos privilegios. Oh. Dijo Antonio ligeramente sorprendido. No sabía que la vicedirectora tuviera tanta autoridad, pero pensándolo bien, dejar entrar a alguien no era un problema grave. No hablaron más y siguieron caminando en silencio. Tardaron unos instantes en llegar a la enfermería de Hogwarts. La señorita Evans probablemente esté desayunando, dijo Minerva. Por favor, no tarden mucho. Aún necesita descansar. Antonio asintió. Gracias, profesor. De nada, respondió Minerva. Antonio estaba a punto de girarse hacia la enfermería cuando la voz de Minerva lo detuvo. Señor Olario, llamó. Sí, profesor. Respondió levantando una ceja. Después de conocer a la señorita Evans, me gustaría que viniera a mi oficina, dijo. Supongo que aún recuerda el camino. Antonio asintió vacilante, sin estar seguro de lo que ella quería discutir. Minerva esbozó una leve sonrisa y se dio la vuelta, caminando por el pasillo con su habitual gracia mesurada. Antonio entró en la enfermería. Solo había media docena de camas en total en el enorme pasillo, cada una ocupada por un paciente. Lily estaba en la cama junto a la pared justo enfrente de la entrada. Estaba medio sentada, medio acostada, y una mesita estaba colocada sobre su regazo. Había 2 tazones sobre ella, y Lily desayunaba tranquilamente con una cuchara. Pandora Kiver estaba sentada en un taburete junto a su amiga. Entre las miradas curiosas de los demás pacientes y sus visitas, Antonio cruzó el pasillo y se detuvo junto a la cama de Lily. Señor Olario, dijeron Pandora y Lily casi al unísono, claramente sorprendidas de verlo allí. Señorita Evans, saludó Antonio con una sonrisa educada. Señorita Kiver. Señor Olario, dijo Pandora. ¿Está usted aquí? Su tono era interrogativo, como si preguntara su propósito. Sí, asintió Antonio. Pensé que debería visitar a tu amiga para ver cómo está. Señorita Evans, continuó, dirigiendo su atención a Lily. ¿Cómo se siente? Estoy bien, respondió Lily después de una breve pausa, con la voz ligeramente vacilante. Antonio rió suavemente ante su respuesta y tomó asiento en el taburete libre al lado de su cama. Debería haber traído algo de fruta o quizás algunas hierbas para ayudarte a recuperarte, comentó. Está bien, fue todo lo que Lily logró decir. ¿Qué se suponía que debía decirle? ¿Que su presencia ya era suficiente? No lo conocía lo suficiente como para decirlo en voz alta. Su mente daba vueltas, preguntándose por qué había atraído la atención de ese hombre. Aunque, en el fondo, agradecía haber seguido su consejo anterior y haber denunciado oficialmente a quienes la habían atacado. Fueron castigados con rapidez. Podría haber expresado su gratitud de no ser por la ocasión. No le des demasiada importancia a mi visita, dijo Antonio, casi como si le leyera el pensamiento. La última vez, fue solo una coincidencia que llegara a Hogwarts con uno de mis familiares justo después del ataque, y fue entonces cuando me enteré de que estabas herida. Hizo una breve pausa antes de añadir. Y luego decidí ir a ver cómo estabas. Además, en cierto modo, soy en parte responsable de que te atacaran durante el ataque. ¿Fuiste responsable de que me atacaran durante el ataque? Murmuró Lily confundida. ¿Qué quieres decir con eso? Decenas de estudiantes resultaron heridos. 2 incluso murieron. Algunos sufrieron heridas tan graves como las mías, o incluso peores. ¿Qué relación tienes con el ataque? Preguntó Lily frunciendo el ceño. No, dijo Antonio negando con la cabeza.
No con el ataque en sí, sino con el motivo por el que te atacaron durante el mismo. Mira, continuó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Quizás fue pura coincidencia que resultaras tan gravemente herido en el ataque, pero por la forma en que la profesora McGonagall me describió los hechos, estoy casi seguro de que eras el objetivo específico. Intentaban matarte deliberadamente. Ningún otro estudiante, aparte de ti, fue atacado con semejante intención, continuó. Si los atacantes realmente hubieran querido matar al azar, el número de bajas habría sido mucho mayor que solo 2. Y entonces Lily se dio cuenta. Nunca había reflexionado profundamente sobre su participación en el ataque, solo sobre el evento en su conjunto. Pero ahora, al oír las palabras de Antonio, todo tenía sentido. 4 mortífagos la habían rodeado. Ningún otro estudiante había sido atacado de esa manera, según Lord Olario. Los pocos hechizos que le habían lanzado, sin duda, habían tenido como objetivo matar. Sus ojos se volvieron hacia Antonio, con un destello de confusión y miedo mezclado en ellos. ¿Cómo es usted responsable de ello? Preguntó en voz baja. Capítulo 103. Minerva y Antonio, parte 1. Antonio permaneció en silencio por un par de momentos en respuesta a la pregunta de Lily, contemplando cómo formular su respuesta. Hay 2 posibles razones que creo que podrían haber llevado a que usted fuera el objetivo específico, dijo finalmente. En primer lugar, continuó, es posible que alguien te haya tomado en la mira debido a los elogios que te prodigué en la reunión de la familia Black. Tras mi juicio, no me sorprendió mucho que me convirtiera en uno de los rostros más prominentes de la oposición al Señor Oscuro. Puede que te hayan atacado por odio hacia mí. Como te elogié, podrías haberte convertido en el blanco de su odio y venganza. Lily estaba a punto de argumentar que no tenía sentido. Que no la atacarían solo porque él la había elogiado, pero las palabras se le atascaron en la garganta al comprenderlo. Había sido atacada por los elogios de Antonio. Y Antonio repitió exactamente lo que ella había estado pensando. Recuerda, eso provocó que te atacaran y te tendieran una emboscada antes en Hogwarts, dijo Antonio en voz baja. Podría ser solo una amplificación de esos ataques. Lily asintió, todavía aturdida. ¿Matar a alguien porque alguien a quien odiaba la había elogiado? No podía concebirlo. Pero parecía completamente posible. ¿Y la segunda razón? Preguntó. La segunda razón, suspiró Antonio, también está relacionada con esto. Te quejaste de algunas personas por sugerencia mía. Esta vez, inesperadamente, Hogwarts tomó medidas y, de hecho, fueron castigados. Suspendidos de Hogwarts. Podría ser cualquiera intentando vengarse de ti, dijo Antonio. Lily sintió un escalofrío recorrer su columna, no por miedo, sino al darse cuenta de que alguien podría haber intentado matarla solo porque ella había buscado justicia para sí misma. ¿De verdad era humano? Le costaba creer que algo así pudiera pasar, pero la evidencia estaba ante sus ojos. ¿Qué tan seguro estás de esto? Preguntó. Totalmente seguro, respondió Antonio. Solo necesito algunas pruebas y pronto intentaré reunirlas. Tengo un plan en mente, añadió. Veamos a dónde me lleva. Lily asintió y no dijo nada más. Aunque sentía curiosidad por el plan de Antonio, comprendía que no le correspondía entrometerse, ni siquiera si estaba relacionado con ella. Si Antonio descubría algo, estaba segura de que se enteraría. Señorita Evans, suspiró Antonio suavemente. Lo siento. Solo por un comentario casual que hice, tuvo que pasar por todo esto. Lily negó con la cabeza. Aunque técnicamente todo empezó por ese comentario casual que hiciste, no puedo culparte. No fuiste tú quien hizo algo malo. Fueron esos mortífagos. No tú. Antonio asintió con una leve sonrisa. ¿Hasta dónde están dispuestos a caer los mortífagos? Comentó Lily. Si me mantienen en la mira, ¿se dan cuenta de que atacaron un lugar lleno de niños? ¿No piensan en la cobardía que cometieron? ¿Y se hacen llamar magos más grandes y poderosos? Se burló casi con desdén. Antonio meneó la cabeza. Este es el mundo mágico, comentó. Nadie tomaría esto como un ataque cobarde. Estoy seguro de que en algún lugar esos mortífagos estarían celebrando su gran éxito. Así había sido desde el principio, continuó. Este había sido su modus operandi. Aparecían de repente en algún lugar, mataban a algunas personas y luego huían. Con este método de atacar a los débiles o por la espalda, lograron forjar su reputación. Y este acto también contribuirá a su reputación, añadió. Lily no tenía nada que añadir. Guardó silencio. No podía pensar así. Era un acto cobarde y repugnante, según ella. Después, charlaron un rato.
Antonio, pensando en su recuperación, evitó el tema del ataque y los mortífagos. Lily, la estudiante siempre entusiasta que era, incluso aprovechó ese momento para preguntarle sobre un par de hechizos que intentaba dominar, y Antonio estuvo encantado de ayudarla. Mientras tanto, Pandora continuó sentada al otro lado de la cama, ofreciendo ocasionalmente sus comentarios. Adiós, señorita Evans. Señorita Kiber, dijo Antonio levantándose de su taburete. Llevaba allí unos 45 minutos. Ojalá nos volvamos a ver pronto. Adiós, señor Olario, lo saludaron ambas damas al unísono, y Antonio se despidió tras otro cortés asentimiento. Antonio, tras salir de la enfermería, recorrió los familiares pasillos de piedra de Hogwarts. Apenas se encontró con estudiantes de camino al despacho de la profesora Minerva McGonagall. El ambiente tranquilo le recordó lo diferente que era Hogwarts cuando no estaba lleno de cientos de estudiantes. Tranquilo. Casi inquietante. Pronto llegó al despacho de la profesora McGonagall. La puerta estaba entreabierta, y a través de ella pudo ver a Minerva sentada tras su escritorio. Su escritorio estaba lleno de libros y pergaminos, y ella se inclinaba hacia él con una pluma en la mano, escribiendo sin parar sobre el pergamino. Golpeó suavemente la puerta atrayendo la atención de Minerva mientras levantaba la mano. Pase, señor Olario, dijo, dejando la pluma a un lado. Tome asiento. Su tono era, como siempre, firme pero educado. Antonio entró con una sonrisa y se sentó frente a su escritorio. Ninguno de los dos habló durante unos instantes y se creó un silencio incómodo entre ambos. O era Antonio quien se estaba poniendo incómodo, mientras que Minerva parecía disfrutar de la situación, aunque era difícil de percibir por su expresión severa. ¿Quería hablar conmigo, profesor?, preguntó, rompiendo el silencio. Sí, respondió Minerva. Hay algunas cosas que quería discutir contigo. ¿Qué cosas, profesor?, preguntó Antonio. Creo que no tienes prisa, comentó Minerva ignorando la pregunta. No realmente, respondió Antonio con expresión confusa. Genial, dijo Minerva, levantándose de la silla. Sígueme. Antonio la miró con una mirada interrogativa, pero Minerva ya estaba en camino. Él se encogió de hombros para sus adentros y la siguió. El dúo continuó caminando en silencio y en un par de minutos, habían llegado fuera de las salas de Hogwarts. Antonio estaba a punto de cuestionar qué estaban haciendo cuando Minerva sacó un pañuelo del bolsillo de su abrigo. Un traslador, dijo, extendiendo las manos. La confusión en el rostro de Antonio solo aumentó. Tranquilo, señor Olario, dijo con una expresión casi divertida. No pensé que con todo su poder, actuaría con tanta cobardía. Antonio quiso replicar que solo era cauteloso y no cobarde. Y que ni siquiera sabía a dónde iban. Pero no dijo nada. Levantó la mano y tocó el otro extremo del pañuelo. Bosque, murmuró Minerva y el dúo desapareció de su lugar con un giro en el espacio. Capítulo 104. Minerva y Antonio parte 2. Cuando Antonio y Minerva reaparecieron, se encontraron en un pequeño claro dentro de un bosque. El claro tenía aproximadamente entre 28 y 30 metros de diámetro. Lo rodeaban árboles altos y densos cuyo denso follaje dejaba pasar muy poca luz solar. Las sombras de los árboles eran profundas, y Antonio apenas podía ver más allá de unos pocos metros dentro del bosque. El claro era la única zona iluminada de la zona. Al borde del claro, un estrecho arroyo de agua, de no más de 4 o 5 pies de ancho, fluía suavemente. Antonio entrecerró los ojos, observando su entorno. Aunque no estaba del todo seguro, presentía que se encontraba en las profundidades del bosque prohibido. Y de lo que sí estaba seguro era de que ese claro no era natural. No tenía por qué existir en medio de un bosque denso a menos que algún humano interviniera en él. Y Minerva McGonagall probablemente era esa humana. ¿Es este el bosque prohibido, profesora McGonagall?, preguntó Antonio. Sí, asintió Minerva. Y puedo preguntar, continuó Antonio, ¿qué estamos haciendo exactamente aquí? ¿Sabes?, dijo con una leve sonrisa, desde que mataste a esos mortífagos y a Lord Malins, te has vuelto bastante famoso como un poderoso mago. ¿Ah, sí?, comentó Antonio, entrecerrando aún más los ojos. Sí, dijo Minerva, sin dejar de sonreír. Entonces, pensé, ¿por qué no comprobar por mí misma la veracidad de esa afirmación? Antonio apenas tuvo tiempo de procesar lo que quería decir cuando Minerva se movió. Blandió su varita y ésta se deslizó suavemente desde su funda hasta su palma, y entonces un hechizo azul se dirigió hacia él a una velocidad cegadora.
Actuando puramente por instinto, Antonio se hizo a un lado justo a tiempo cuando el hechizo silbó más allá de su hombro y golpeó un árbol detrás de él. Su propia mano se movió reflexivamente y su varita apareció en su agarre. De todos los oponentes a los que Antonio se había enfrentado desde su transmigración en este mundo, este era el hechizo más rápido que jamás le habían lanzado, y eso, se dio cuenta, fue cuando Minerva ni siquiera hablaba en serio. Había sido un simple maleficio, lanzado casi con pereza. Aún así, no le sorprendió demasiado. Sabía perfectamente que Minerva McGonagall era una bruja formidable, una de las más poderosas de toda la Gran Bretaña mágica. Alguien que se encontraba en la cima. «Profesor», exclamó Antonio con leve sorpresa, pero no dijo más. Comprendió que ella quería ponerlo a prueba. Si quería ponerlo a prueba, él accedería. No le quedaba otra opción que entretener a Minerva y dejar que ella misma averiguara los hechos. En cuanto al motivo, ya lo discutiría más tarde. Minerva sonrió de nuevo mientras blandía su varita. Fue un movimiento muy simple, o eso pensaría alguien con buen ojo. Una gran cantidad de magia se concentró en la punta de su varita, y otro hechizo se precipitó hacia Antonio. La velocidad esta vez fue mucho mayor que antes. Pero Antonio no se movió. No intentó esquivarlo. En cambio, él también apuntó con su varita, y un hechizo surgió de ella. Los dos hechizos chocaron en el aire, contrarrestándose. Nuevamente había sido un hechizo simple, nada que realmente pudiera hacerle daño, y Antonio entendió lo que Minerva había estado tratando de hacer. Por ahora, solo estaba probando su velocidad, reacción y tiempo de lanzamiento. Probablemente también probaría el alcance de sus hechizos, o tal vez no. No podía saberlo. Minerva sonrió levemente, algo inusual en su rostro siempre severo, y Antonio supo que iba a subir la apuesta. Y entonces llegó una ráfaga de hechizos. Docenas de hechizos fueron lanzados desde ambos lados en cuestión de segundos. Ambos se movían, sus varitas seguían sus mentes a una velocidad imperceptible. Eran tan rápidos que un mago promedio apenas habría podido reaccionar a esa velocidad. Solo se distinguían los destellos de hechizos de diferentes colores que se confabulaban en el aire y luego se contrarrestaban con una explosión de colores. Antonio, durante todo el tiempo, se mantuvo a la defensiva. No porque lo obligaran, sino porque así lo decidió. Simplemente se defendía. Esta ronda continuó un par de minutos antes de que Minerva bajara su varita. Lo está haciendo de maravilla, señor Ofalio, comentó Minerva, pero teniendo en cuenta lo que le vi hacer en la arena de duelo del ministerio, no me sorprende realmente. Antonio se limitó a sonreír en respuesta. «Vamos», dijo Minerva mientras agitaba su varita. Un hechizo surgió de ella al impactar una roca, que se rompió en muchos pedazos. Otro hechizo siguió al primero, y todos los fragmentos de la roca se transformaron en proyectiles afilados antes de lanzarse hacia Antonio. Antonio blandió su varita y un arco mágico surgió de ella, reduciendo todos los proyectiles a polvo. Pero eso había sido una mera distracción. Lo que siguió fue otra oleada de hechizos, y la gama era muy amplia. Desde poderosos encantamientos hasta complejos hechizos de transfiguración, Minerva los usó todos. Aunque no se adentraba en las artes oscuras, rozaba la frontera. Y Antonio estaba seguro de que Minerva McGonagall también era competente en ellas. Antonio continuó en su postura. No se volvió agresivo. Permaneció pasivo, defendiéndose. Era evidente que se estaba conteniendo, y también sabía que incluso Minerva se estaba conteniendo. Antonio no podía determinar cuánto estaba reprimiendo su poder. Pero incluso si usaba toda su fuerza, él confiaba en enfrentarla. Otro hechizo salió de la varita de Minerva y golpeó el agua del arroyo. Una gran cantidad de agua se agitó, y en un instante tomó la forma de un enorme felino. El principio del hechizo era similar al que Antonio había usado para crear el golem de agua, solo que Minerva había elegido una forma diferente. Su propia forma animada. «Debes conocer el hechizo», dijo Minerva mientras agitaba su varita, y el gato saltó hacia Antonio. «Enséñame cómo se usa». Antonio levantó su varita mientras bombeaba una gran cantidad de reserva mágica al hechizo y lo lanzó hacia el enorme gato. Antonio tenía un sinfín de métodos para lidiar con el hechizo. Pero eligió el que dependía únicamente de la fuerza bruta. Su hechizo, Bombarda Máxima, golpeó al gato y, ante la mirada atónita de Minerva, este salió despedazado, derramándose agua en todas direcciones. Minerva permaneció allí, atónita y en silencio. Hacer lo que Antonio acababa de hacer, anular ese hechizo con pura fuerza mágica, requería una inmensa reserva mágica. Y Antonio lo había logrado después de luchar contra ella durante tanto tiempo.
Dudaba que incluso ella hubiera podido lograr lo que Antonio acababa de hacer. Eres realmente poderoso, Lord Olario, murmuró después de un par de momentos de silencio mientras bajaba su varita. Gracias, supongo, dijo Antonio encogiéndose de hombros. ¿Ahora podemos hablar del propósito de todo esto? Capítulo 105. Minerva y Antonio parte 3. Sí, respondió Minerva. Propósito. Levantó su varita y la movió levemente. Un hechizo surgió de ella y golpeó el suelo. Al instante siguiente, dos sillas de piedra pura, parecidas a tronos, una frente a la otra, emergieron de la tierra. Tome asiento, señor Olario, dijo Minerva mientras guardaba su varita en su funda. Ella se sentó en una de las sillas mientras Antonio ocupaba la otra, esperando que Minerva McGonagall comenzara la conversación. Señor Olario, dijo, he vivido una vida bastante larga, y en esta larga vida he visto, presenciado y experimentado muchas cosas. Y es natural que cuando se vive una vida tan larga, continuó, se tomen muchas decisiones. Algunas son correctas, otras incorrectas. Pero luego hay decisiones de las que uno se arrepiente el resto de la vida. Y hay decisiones en mi vida de las que todavía me arrepiento, dijo. De bastantes. Pero, continuó, hay otra cosa de la que no quiero arrepentirme en el futuro. Lily Evans. Es casi como mi hija. He tenido muchos alumnos en mi carrera docente y tengo una relación muy estrecha con varios de ellos. Pero ninguno se acerca a lo que siento por Lily. Probablemente sea la familia más cercana que he tenido. No quiero que, cuando se gradúe de Hogwarts, se vea en una situación de peligro extremo. No quiero que, si algo le sucede, pase el resto de mi vida lamentando haber podido hacer más por ella, pero decidí no hacerlo por Merlín sabe qué razón. Antonio asintió en respuesta. Podía ver, pero también no ver, a dónde iba esto. Y tengo un papel que desempeñar en esta decisión que has tomado, de hacer algo por la señorita Evans, comentó Antonio. Minerva asintió. ¿Esperas que garantice su seguridad una vez que se gradúe de Hogwarts? Continuó Antonio. Minerva meneó la cabeza. Eso también, dijo en voz baja, pero algo más también. ¿Qué? Preguntó Antonio levantando una ceja. ¿Dónde empezó todo esto? Preguntó. Cuando la elogiaste por su talento, se respondió a sí misma, y Antonio asintió. Y cada palabra que dijiste fue verdad. En toda mi vida, continuó, he visto muy pocas brujas o magos tan talentosos como Lily Evans. Solo unas pocas, y eso cuando su capacidad de aprender hechizos es limitada. Cuando no tiene acceso a los mismos recursos que una sangre pura y ni siquiera puede practicar durante sus vacaciones, a diferencia de una niña sangre pura que reside únicamente en el mundo mágico. Tiene todo el potencial dentro de ella para convertirse en una de las brujas más grandes que la Gran Bretaña mágica haya visto jamás, comentó Minerva. ¿Y qué esperas de mí en esto? Preguntó Antonio, aunque ya podía adivinar a dónde quería llegar. Entrénala, dijo simplemente. Tiene casi 6 meses antes de irse de Hogwarts. Enséñale. Ayúdala a convertirse en lo que puede ser. La gran bruja que está destinada a ser. ¿Por qué no lo haces tú mismo? Preguntó Antonio de inmediato. No sé si Lily se convertirá en una de las brujas más grandes, pero sí sé con certeza que estoy sentado frente a una de ellas, una de las brujas más grandes y una de las mejores maestras. Minerva meneó la cabeza. No creo que seas tan ingenua, respondió Minerva. Tengo restricciones. Políticas, limitaciones, obstrucciones. Creo que lo entiendes. No necesito entrar en detalles. Antonio asintió. Lo entendía, o al menos, creía entenderlo. Ambas, Lily y Minerva, vivían en Hogwarts. No debería haber sido tan difícil. Pero quizás se refería a Dumbledore o a algo más. De acuerdo. Dijo Antonio. Estoy de acuerdo con todo lo que me has dicho. ¿Pero por qué esperas que acepte enseñarle? ¿Qué recibo a cambio? Minerva frunció el ceño. Creo que fue ayer mismo cuando dijiste que te importaba un poco, comentó. ¿No es razón suficiente? Me importa, pero probablemente me importaría la mayoría de los humanos, al menos los inocentes, asintió Antonio. Pero también dije que no compartimos una conexión más profunda. Fue solo la coincidencia y las circunstancias lo que nos unió. Minerva frunció aún más el ceño. Parecía que esperaba que Antonio aceptara su petición con más facilidad. Por otro lado, Antonio no se oponía a enseñar a Lily. Pero tenía sus propias consideraciones. Iba a estar ocupado y tenía poco tiempo, y también tenía curiosidad por ver cuánto estaría dispuesta a ofrecer Minerva por la decisión que había tomado. Minerva finalmente asintió. Señor Olario, dijo, acabo de decirle que no quiero tomar una decisión de la que pueda arrepentirme en el futuro.
Y estoy firme en eso. Estoy segura de que en el futuro tendrás muchos enemigos, continuó. Con lo que les hiciste a los mortífagos, y cualesquiera que sean las acciones que tomes más adelante, seguramente llegará el momento en que te enfrentarás a oponentes peligrosos. Ella suspiró profundamente y luego levantó los dedos. A cambio de entrenar a Lily, dijo, y su voz resonó con firmeza en el claro, tendrás la autoridad de pedirme ayuda 3 veces si tu oponente es un criminal. Y te prometo que usaré todo mi poder para apoyarte. Antonio permaneció sentado allí, atónito y en silencio. Nunca esperó que Minerva le ofreciera algo así. Para cualquier otro mago, 3 veces podría significar poco, pero para alguien como Minerva, 3 veces era mucho. Muchísimo, sin duda. Si lo deseas, puedo hacer un juramento mágico, ofreció Minerva al verlo permanecer en silencio. Antonio negó rápidamente con la cabeza. Tu palabra es más que suficiente. Minerva suspiró y asintió, una pequeña pero rígida sonrisa se dibujó en su rostro.